Estamos de regreso frente al país. El día de hoy le agradezco a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, estar en la línea telefónica para hablar justamente de los 19.474 millones de pesos que tendrá el INE como presupuesto para las elecciones del próximo año 2015, en donde habrá comicios en 17 estados, 9 de ellos serán gubernaturas. No es una elección federal, pero sí son pues elecciones en una parte importante del país. Ciro Murayama, ¿qué tal, consejero? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana Paula. Encantado de estar en tu programa como siempre. Muchas gracias. Preguntarte, ¿por qué este aumento del 9% respecto a las elecciones del 2012, si en esta ocasión no son elecciones federales? Entiendo que el INE tiene mayores atribuciones, pero no estamos hablando de elecciones federales. Bueno, en realidad sí va a haber elecciones federales porque se renueva la Cámara de Diputados, lo cual es una elección federal. No va a haber presidenciales. Así es. Lo que pasa es que aunque solo se elija diputados, hay que instalar las casillas en todo el país, es decir, los ciudadanos deben de poder ejercer su derecho político fundamental. Entre la elección de hace 3 años y la actual viene creciendo el padrón electoral, o el número de mexicanos y mexicanas que han cumplido 18 años. Pensamos instalar un 6% más de casillas frente a hace 3 años. Esto ya te da pues un incremento natural de costo por la propia dinámica poblacional. Y pues también está la reforma electoral y sus efectos. Déjame decirte que si comparamos lo que cuesta hacer las elecciones en sí, es decir, instalar las casillas, capacitar a los ciudadanos, a nuestros vecinos que fungen como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, la papelería electoral, los materiales electorales, boletas, en fin, estas elecciones van a ser más baratas que las de 2012 por una cosa que permite la propia reforma electoral, que es la instalación de la llamada casilla única o mesa única en las 17 entidades federativas donde también habrá elecciones locales, de tal manera que será un costo compartido. En vez de que se instalen 2 mesas de votación juntas, como había ocurrido hasta ahora, donde tú llegabas a votar a la elección federal, te marcaban el pulgar derecho, te daban unas boletas, revisaban que tu nombre apareciera en la lista nominal, votabas y luego te ibas y repetías el mismo procedimiento en la casilla local. Pues ahora ya solo será una vez. Entonces eso evita la duplicidad de costos. De hecho, frente a la cifra de 19.474 millones que refieres, hay la posibilidad de reducir a un 902 millones de pesos que serían cubiertos por las entidades federativas, lo cual nos daría una cifra de 18.572.4 millones, que ya representa no un incremento del costo del INE frente a hace 3 años, que era IFE, del 9%, sino un aumento del 4%. Son 7.891 millones de pesos, ¿no?, para la operación de la elección. No, de presupuesto base, digamos, la operación de la elección es con cargo a proyectos, porque ese no es un presupuesto, no es un gasto que se haga todos los años. Y sí se ha ampliado esta cifra que tú refieres, la del presupuesto base, básicamente por el hecho de que ahora la ley nos mandató a crear 3 nuevas unidades, a reformar todo lo de la fiscalización, a crear lo de la unidad de vinculación con los otros y la unidad de lo contencioso electoral. En el caso de la fiscalización, ahora nos corresponde fiscalizar no solo las 300 campañas campañas alrededor de los diputados que se eligen de mayoría relativa, como ocurrió en el pasado, sino que tenemos que revisar los gastos de todos los candidatos y precandidatos e incluso candidatos independientes que compitan por las alcaldías, por las diputaciones locales y por las gubernaturas. Es decir, es un sistema de fiscalización mucho más exigente, extensivo y que, pues, por supuesto, necesita una inversión.
Otra cosa que ya va a estar en nuestro presupuesto base y que antes no teníamos es el proceso de credencialización, de entregar una credencial de elector a los mexicanos que viven en el extranjero. De hecho, pues nos siguen dando, digamos, atribuciones, aunque se vendió la reforma como algo que abarataría las elecciones. Al mismo tiempo nos fueron dando atribuciones como esta de hacer labores de credencialización en el extranjero, cosa que nunca había hecho la autoridad electoral, o esta fiscalización nacional. De tal suerte que en México la autoridad electoral hace cosas que en otros estados democráticos pues hacen otras instituciones del estado. Por ejemplo, la cédula de identidad que entregan otros estados, pues aquí la cargamos como costo electoral porque es la credencial para votar, que sabemos que no solo usamos cada 3 años para ir a votar, la usamos todos los días para identificarnos ante instituciones públicas, privadas, como los bancos, en las aerolíneas. Entonces ese servicio a la ciudadanía y estas instituciones pues se le carga al Instituto Nacional Electoral. Lo mismo estas tareas de atención a los connacionales en el extranjero, pues generalmente le corresponde al Ministerio o a la Secretaría de Relaciones Exteriores, o la fiscalización a los partidos políticos y el combate, digamos, a la corrupción política alrededor de las contiendas electorales, pues en otros países corresponde al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas, y en este caso nos lo han dado a nosotros, de tal manera que tenemos una autoridad electoral que hace cosas que trascienden lo electoral y que en otras democracias corresponden a otras áreas del Estado. Sí, digo, entendemos que en México la democracia es cara, tiene que ver con la falta de confianza pues que tenemos por razones históricas los mexicanos ciudadanos hacia la contabilidad de los votos, de nuestro voto. Por ejemplo, el presupuesto que se le da a los partidos políticos pues es enorme, ¿no? 5,355 millones de pesos a los 10 partidos políticos. Pero pues tiene que ver justamente con que se les está diciendo que no van a tener ellos que comprar publicidad por la relación perniciosa que ha habido justamente entre poder y medios. ¿Tú cómo lo ves? Porque tú has estado, ahora sí, ahora estás en el INE, Ciro, pero tú has estudiado lo que ha pasado con el tema electoral, con esta relación del elector con su voto y el voto con el poder. Tú lo has estudiado durante tiempo. ¿Cómo te sientes viéndolo ya desde, digamos, ese lado de la autoridad? Mira, yo creo que por el lado del dinero a los partidos políticos, por supuesto los montos siempre pueden revisarse. De hecho, en el pasado la bolsa de dinero a los partidos se calculaba multiplicando el número de partidos que existían, de tal manera que llegábamos a una situación muy absurda, que entre más competidores había por el voto, más dinero le tocaba a cada uno de los contendientes. Ahora, afortunadamente, eso ya se eliminó, y la bolsa total de financiamiento a los partidos se calcula multiplicando el 65% de un día de salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón, de tal manera que ya no es una bolsa que esté creciendo conforme surgen nuevos partidos, ¿no? Sí. Y por supuesto que el monto puede revisarse, pero mira, yo creo que es muy importante el financiamiento público a los partidos. Yo sé que es un asunto, y esta es una idea que sostengo pues desde que estudiaba el tema como profesor universitario, que el modelo de financiamiento público a los partidos es el peor modelo de financiamiento, excepto todos los demás. Porque si tú haces que los partidos dependan de los donativos de los privados, pues no va a ser necesariamente el simpatizante, el peatón, el ciudadano de a pie el que le dé el dinero al partido, sino los grandes grupos de poder económico, o peor aún delincuencial, de tal manera que los partidos... Permíteme ahí interrumpirte un segundo, Ciro. Entiendo lo que dices y sobre todo pues, si hacemos un comparativo, por ejemplo, con la campaña que ha tenido desde el 2008 alguien como Barack Obama, que sus grandes aportaciones fueron donaciones de 5, 10, 15, 20 dólares por internet. Qué envidia que pudiéramos lograr algo así en México. No es nuestro caso, evidentemente, pero me parece que de todas maneras, sabiendo todo el financiamiento público que hay,
de todas formas, no hemos logrado evitar que entre el dinero de los grandes intereses en las arcas de los partidos políticos, de los intereses políticos, así sea de manera no transparente. Bueno, justamente, por ejemplo, en el caso de Obama, que es un ejemplo, pues yo creo que muy loable y muy imitable, tenemos en Estados Unidos el contraejemplo, que es las grandes corporaciones como Enron financiando las campañas del Partido Republicano, por ejemplo, y haciendo que el gobierno actúe en favor de estos grandes donantes, y parte de la crisis económica que inició en 2008-2009 pues tiene que ver con el poder político del poder financiero y su influencia en las campañas electorales. Ahí sí tienes, digamos, un proceso de deterioro de la democracia que puede devenir en plutocracia. En el caso de México, en efecto, lo que trata la ley es de inhibir conductas ilícitas, de canalizar cierto tipo de comportamiento, pero eso no quiere decir que las malas prácticas desaparezcan porque lo dice la ley. De hecho, pues la ley prohíbe robar y pues todos los días se cometen robos. Imagínate que no estuviera prohibido, ¿no? Y parte de nuestro trabajo pues, justamente consiste en profundizar las tareas de fiscalización, análisis de los recursos de los partidos, y creo que es una muy buena oportunidad el modelo de fiscalización, que si bien va a salir más caro tener un sistema nacional que va a ser muy intensivo en tecnología, digamos, en inteligencia de negocios para captar los flujos que se mueven por el sistema financiero y a través de los bancos, además obligando a los partidos a bancarizarse y rastreando los movimientos en efectivo más en terreno de campo y en monitoreo de espectaculares, gasto en mítines y todo eso. Pues ahora que tenemos la perspectiva de la fiscalización nacional, vamos a poder cruzar datos de lo que pasa en las entidades, en los municipios, en el terreno, con las cuentas que reportan a nivel nacional los partidos. Podemos revisar, porque ya la ley no nos opone el secreto bancario, fiduciario y fiscal, cómo están las cuentas bancarias de los aportantes a los partidos, sí. Si hay transferencias, por ejemplo, de tesorerías de los estados o de los municipios hacia cuentas sospechosas. Es decir, sí tenemos un modelo mucho más exigente, porque la relación perversa entre dinero y política, digamos que es consustancial a la existencia de la propia actividad política, y el comprobar que esos problemas existen, pues en vez de llevarnos a cruzarnos las manos y así no hay salida, pues es estarlo combatiendo. Esto es un poco como el trabajo de los médicos y los investigadores contra las enfermedades. Tienes virus que van mutando, problemas que van surgiendo, y tú tienes que estar siempre ensayando vacunas y antídotos, y un poco ese sí, lo único es que de alguna forma o de alguna suerte parece que en México estamos ensayando cada elección, ni siquiera cada 6 años, a veces es cada 3 años, un cambio y otro para ver, y de alguna forma pues duele pensar que nos cueste tanto la democracia en un país que no tiene tantos recursos, ¿no? Así es, yo creo que en México es hora de empezar a discutir cómo se gobierna y no solo cómo se accede al poder. Yo espero que esta reforma, si bien no se puede hablar nunca de reformas definitivas, porque la vida de una sociedad pues no es estática, no es una fotografía y surgen nuevos retos, pues lo importante es tener una base de exigencia a los partidos, a su comportamiento en campaña, que permita luego ver lo que sigue después de la campaña, y qué hacen desde los espacios de representación, qué hacen desde los espacios de gobierno. Ese es el debate, digamos, para avanzar a una democracia más sustantiva. Ahora, lo que le corresponde a la autoridad electoral, pues es hacer elecciones, es vigilar los recursos de los partidos, es tratar de que el dinero que fluye a la política no desvirtúe el propio ejercicio democrático, porque algo que sí te puedo yo asegurar es que quienes están ocupando puestos de gobierno y de representación son aquellos que fueron favorecidos por el voto ciudadano, y eso es lo más importante, que las elecciones en nuestro caso y el gasto que hacemos en ellas es más bien una inversión. Imagínate que no tuviéramos elecciones, pues este país estaría convulsionado, no solo por la desigualdad, por la pobreza, por la creo que ese panorama no por una vida política crispada. Entonces es una inversión en paz, inversión en elecciones.
Ciro Murayama, muchísimas gracias por tomar esta comunicación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Ana Paula, como siempre, un gusto estar en tu espacio. Gracias. Ciro Murayama, consejero del INE, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto. Vamos a una pausa, lo dejo con esta información de mi compañero Atalo.